Bueno, y ahora sí, le damos la bienvenida formalmente a Romina del Pla. Romina, reclamando los trabajadores, en este caso de agroindustria, pero como muchos otros, ¿no?, que van perdiendo o están o ven en riesgo su puesto de trabajo. Sí, por supuesto, los compañeros de agroindustria, estuve ayer con ellos en la permanencia, son compañeros de todo el país, hay que decir que hay compañeros de San Luis, de Misiones, de La Pampa, de Córdoba, están aquí permaneciendo, reclamando por los más de 500 despidos que hubo la semana pasada, pero en realidad ya desde la Secretaría de Agricultura Familiar, que es una de las secretarías del ministerio, del ahora ex ministerio, sí, ya venían sufriendo 300 despidos que, como se materializan en todo el país, afectan directamente no solo a los trabajadores, sino a la actividad que ellos desarrollan, que tiene que ver con la agricultura familiar, con familias que son microproductores. Por lo tanto, cerrar esa actividad es un ataque muy profundo, ¿no?, de ajuste. Y a esto le sumamos, bueno, los trabajadores de Telam, los trabajadores del Ministerio de Trabajo, el peligro de despidos en el ex Ministerio de Salud ahora. Entonces, tenemos un paquete que se suma a los ya despedidos del INTI, a los de Río Turbio, a los del Posadas. Tenemos miles de despidos en el Estado, miles de posibles despidos, porque han anunciado la idea de unos 10.000 nuevos despidos en esta línea de achique, de ajuste, que el único lugar para el cual el gobierno lo ve es sobre los trabajadores, sobre los especuladores, los exportadores, las petroleras, las mineras, no, ahí no hay que hacer ningún ajuste. Entonces, esto es muy serio porque esto se junta y ven que tenemos un septiembre caliente, no por la temperatura, sino por todos estos conflictos que se van desarrollando. Lo vemos con la enorme huelga universitaria, con la ocupación de las facultades, porque no solo está el problema de una paritaria a la baja, una paritaria muy chica, incluso la oferta ha sido rechazada ya por AGDUBA y la CONADO histórica, veremos qué hacen el resto de los gremios, pero porque son paritarias a la baja, sino también por el recorte del presupuesto que estaba previsto en el presupuesto que está vigente para las universidades, de 4.000 millones de pesos que no aplicaron. Entonces tenemos un conjunto, un ataque de conjunto a los trabajadores y a los jubilados, que empieza por mantener el dólar a 40 pesos, que significa una depreciación general de los salarios y las jubilaciones, y en esto el gobierno de Macri. Pero vemos que los gobernadores también están de acuerdo en hacerle caso al FMI, ¿no? Romina, algunos rasgos para remarcar de la era Macri. Cayó la producción, inflación altísima y también el endeudamiento externo, que es preocupante. Bueno, vos fíjate, mira, das en la tecla, porque vos fíjate que ahora Duhovne, cuando fue a entrevistarse con el fondo, ¿qué reclamó? Una ampliación del crédito, o sea, mayor endeudamiento. ¿Para qué? Para pagar la deuda. Entonces, seguimos en esta calecita, y tenía razón el Partido Obrero cuando decíamos que efectivamente acá estamos frente a una crisis de deuda que abre un horizonte inclusive de cesación de pagos en relación a esto. ¿Y cómo pretende el gobierno resolverlo? Y confiscando con una transferencia de miles de millones de pesos de jubilados, de trabajadores, que vemos pulverizados nuestros ingresos con semejante devaluación, que es lo que queda absolutamente en pie, pero también quedan en pie los tarifazos, con los servicios dolarizados, quedan en pie toda una serie de medidas que ya eran confiscatorias y que ahora agravan más el cuadro de situación. Por lo tanto, se abre una situación muy, muy seria, donde desde el punto de vista de los trabajadores nosotros entendemos que hay que intervenir muy fuerte ahora. Es más, lo charlaba ayer con los compañeros de agroindustria, con los que estamos reclamando, presentando una nota a varios diputados, reclamando una entrevista con Echeverre, o sea, estamos acompañando los conflictos parciales, pero es claro que necesitamos medidas de conjunto. Ahora, la semana que viene hay un paro nacional de estatales el 12 y 13 los docentes paramos, porque el 12 paramos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, el 13 hay paro nacional de CETERA, pero es claro que es necesario adelantar el paro general anunciado por las centrales. Ya 24-25 de septiembre queda lejísima, hay que dar una respuesta más allá de la medida de fuerza y de la gente en la calle, ¿qué pasa con los legisladores? Porque hoy a la mañana justamente comentábamos con la producción esta intención de la oposición de avanzar para poner un freno al decreto, que estuvo frenado por 30 días, ¿no? Pero que intenta avanzar sobre las asignaciones universales en algunas zonas de frontera, en la Patagonia. Esto implica muchísima gente. Y sabemos que hay intención de avanzar con un proyecto justamente para derogar ese decreto. Bueno, nosotros ya se hizo una sesión especial por este tema de asignaciones que no tuvo
tuvo quórum, sin embargo, obviamente hay una voluntad común de avanzar en esta situación. Sin embargo, yo quiero advertir que muchos de los sectores de la oposición que dicen, bueno, avancemos contra este decreto, avancemos contra la derogación del fondo sojero y demás, sin embargo son expresiones parciales, porque después los gobernadores, que muchos de esos legisladores representan, están pactando, sentándose palmo a palmo, negociando un presupuesto de ajuste. Vemos que no importa el signo político de los gobernadores, están todos aplicando el ajuste, digamos, desde los que son del peronismo federal hasta Alicia Kirchner. Sí, es verdad lo que vos decís. Un paquete. Entonces, digo, ojo con que en el Congreso nos la pasamos de reuniones denunciando problemas y nosotros cuando hay una iniciativa siempre estamos presentes, pero de ahí a que eso sea una acción concreta, que frene el ajuste. Pero acá es una acción concreta y por eso te pregunto, porque más allá de lo que después hagan los gobernadores en el Senado, por ejemplo, que ustedes o los diputados no pueden modificar, acá el Frente Renovador intenta avanzar con este proyecto y buscando el apoyo de, bueno, el PJ, también de la izquierda, por supuesto. Entonces, por lo menos esto, que tiene que ver con una medida que afecta a los que menos tienen, podría ser frenada. Sí, nosotros allí estaremos, como ya estuvimos en la sesión anterior, o sea, eso, en ese punto no, nosotros del Frente Izquierda... ¿Crees que es viable este proyecto? El problema es que es harto limitado, o sea, hay que derogarlo, vamos, deroguémoslo. No hay ninguna duda, como hay que, digamos, habría que haber derogado el mega DNU y no habría que haber permitido que avancen las 3 leyes que reemplazaron el mega DNU, que tomaron una serie de medidas también muy nocivas sobre bienes del Estado, sobre medidas impositivas, de liberalización de puertos, bueno, toda una serie de cosas muy nocivas para la población. Y de estos sectores de la oposición que ahora dicen vamos contra este decreto, se sentaron a apoyar esas resoluciones. Entonces, por eso digo, ojo, los que se dicen opositores, en líneas generales, aprueban la orientación general del acuerdo con el FMI, aprueban la orientación general del gobierno, aunque cuestionen algunas de las medidas. En ese sentido, cuidado, porque la idea de que vamos a 2019, o sea, que todo se mantenga tranquilo, que el gobierno macrista haga el trabajo sucio del ajuste, después en 2019 vayamos a una elección donde otro gane y se supone que tenga gran parte de esto resuelto porque el ajuste está aplicado, para la población es una trampa, para los trabajadores, para los jubilados, para la juventud es una trampa. Por eso insisto en que tenemos que intervenir activamente en el plano de la lucha para enfrentar y derrotar esta política de ajuste general. Por supuesto, en el Congreso vamos a tomar todas las medidas prácticas que ayuden a esto, pero para derrotar un plan de ajuste necesitamos un plan de lucha a fondo, por eso nos parece fundamental la necesidad de un Congreso de delegados de base, un plan de lucha de conjunto, adelantar el paro general que tiene que ser activo, que tiene que colocar un plan, un programa alternativo de salida a la crisis. Porque ahora, ¿cómo paramos la fuga de capitales? Porque esto lo tenemos que parar ahora, si esperamos a diciembre de 2019 no quedó nada de las reservas, ¿no? Ahora, Romina, vos hablabas de lucha, de reclamos, de movilizaciones. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno? ¿Va a profundizar el rumbo represivo, como vimos, por ejemplo, hace 15 días en la gobernación bonaerense con los trabajadores del astillero Río Santiago? Bueno, el gobierno oscila en esa línea, no llevar el apunte y reprimir. Efectivamente, el gobierno tiene la idea de avanzar con esto. Ahora es un gobierno fracasado. Nuestra opinión es que es un gobierno que efectivamente ya ha mostrado sus límites. Todo lo que ha planteado en materia de recomposición de la economía ha fracasado y hasta le han bajado el pulgar los propios especuladores y amigos. En ese sentido estamos frente a un escenario donde un fracaso del gobierno tan patente no puede ser dejado funcionar hasta 2019. Acá tenemos que intervenir, porque se empieza a discutir si el gobierno llega a 2019 o no. Tenemos que tener una posición, tenemos que intervenir, porque es por el propio fracaso del gobierno. ¿Pero qué te referís con intervenir? Tenemos que intervenir luchando, interviniendo activamente, y nosotros estamos planteando que tiene que ser convocada una asamblea constituyente libre, soberana, con poder, que reorganice la economía, porque si esperamos a 2019 no nos queda nada. Y cuando el gobierno dice, Carrió, Bullrich, el propio presidente de la Nación, que esto tiene que ver con ciertos sectores que lo que buscan es justamente generar caos o desestabilizar. Bueno, esto tiene que ver con el propio fracaso del gobierno. Si acá las medidas que el gobierno decía que iban a reactivar la economía hubieran tenido algún éxito, nadie estaría discutiendo esto. Ahora, todo lo que dijeron que iba a reconstruir la economía fracasó. Y lo único que sí se preocuparon en hacer avanzar son aquellas medidas que beneficiaron a todos los sectores concentrados de la economía. Por ejemplo, las petroleras.
petroleras, a las cuales le quitaron gran parte de los impuestos y no se los restituyeron en el medio de esta crisis. A las mineras le quitaron las retenciones, no se las restituyeron. A los exportadores les empezaron a reducir las retenciones, me refiero a las áreas del campo, y ahora, con una devaluación brutal, le establecen un impuesto de 4 pesos, que hoy es el 10%, pero ya el FMI dijo que el piso mínimo del dólar tiene que ser 40 pesos, o sea que efectivamente el techo del dólar no lo conocemos. En unos meses, esos 4 pesos, porque no se impuso un impuesto a las exportaciones con un porcentaje, se lo colocó con un monto fijo, 4 pesos, hoy es el 10%, en unos meses se licúa. ¿Se entiende? Pero que se licúe el impuesto que le cobran a los exportadores es gravoso para las reservas y para las riquezas del país, pero que se licúen las jubilaciones y los salarios, que es lo que el gobierno ha garantizado con esta devaluación, es gravoso para millones de personas, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos justamente un contrapunto importante y, bueno, nosotros desde la izquierda nos parece que tenemos los trabajadores que intervenir en forma activa. No podemos dejarnos distraer por espejitos de colores porque se está jugando gran parte de nuestro futuro. Las bases presionan a la dirigencia de la CGT, finalmente se anunció un paro. Recuerdo la última huelga general en la Argentina, que fue el 25 de junio, en esa conferencia del triunvirato, ustedes lo definieron esa jornada como un paro dominguero, y el sindicalismo salió a contestarles a ustedes. Sí, bueno, y convocan otro paro dominguero, es notable. Muchos meses después convocan un paro, vos fijate, 25 de septiembre. Es claro que esto se tiene que adelantar y se tiene que convertir en un paro activo. Se va a convertir en un paro activo, porque efectivamente es lo que vamos a hacer desde los sindicatos clasistas, los sindicatos combativos, desde la izquierda. Esto es así, vamos a intervenir movilizados activamente. Lo que estamos planteando es la necesidad de adelantarlo, porque vos fijate que los trabajadores de agroindustria, los del Ministerio de Trabajo, que hoy hicieron también un acto frente al exministerio, los docentes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos los salarios congelados desde diciembre del año pasado, y los tenemos congelados, se lo puede demostrar cualquier recibo de sueldo, porque que te den cada tanto un adelanto a cuenta no es un aumento, es cada tanto una cifra que nunca se sabe cuánto va a ser. Este mes llegamos al colmo que nos pagaron, apareció el recibo de sueldo, había una diferencia, ¿y qué hizo el gobierno? Rehizo los recibos de sueldo, diciendo que había pagado mal. Lo de la provincia de Buenos Aires ya es extremo, y nos tiene a los docentes con los salarios congelados, bueno, a todos los estatales. Por eso creo que vamos cada vez a medidas, ustedes se dan cuenta, empiezan a aparecer medidas prácticamente todas las semanas. Los docentes paramos la semana anterior, ahora vamos a parar esta. La lucha de las universidades continúa, hay universidades ocupadas por los estudiantes contra el recorte en todo el país. En la ciudad están luchando los estudiantes terciarios contra la Unicaba y el cierre de los 29 terciarios. O sea, acá hay medidas de ataques a distintos sectores. Tenemos que ser justamente aquellos que estamos siendo perjudicados por las medidas del gobierno nacional, por las medidas de los gobiernos provinciales, por estas medidas que van de la mano con el FMI, los que tenemos que dar una respuesta de conjunto. Creo que esto es lo que se empieza a imponer. Ahora el 15 vamos a hacer un nuevo plenario del sindicalismo combativo, del sindicalismo clasista. Vamos a discutir justamente cómo intervenimos en las medidas de paro general para darle este carácter activo, porque no vamos a esperar a que las dirigencias burocráticas que han dejado pasar gran parte de los ajustes nos quieran ir a hacer tomar mate un día de paro. Romina, creo que esto se va armando un plan de intervención cada vez mayor. Hay un ruido, yo no sé si es tu pelo que pega contra el micrófono. Bueno, ya nos van a avisar. Pero quiero preguntarte, mientras tanto, ¿y qué pasa con el estado de las escuelas en la provincia de Buenos Aires? Porque se habló mucho porque hubo 2 muertes, pero después de poco empieza a dejar de ser tema, ¿no? Y en muchas escuelas cortaron el gas, volvieron a funcionar, se hicieron los arreglos. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, mira, la situación es muy grave. En primer lugar, porque después de la explosión de la Escuela 49 de Moreno, que nosotros lo definimos como un crimen social, que se cobró la vida de Sandra y de Rubén, en Moreno se paralizaron las clases, hasta el día de hoy siguen sin ser retomadas, pero esto obviamente puso de relieve la situación de emergencia edilicia en toda la provincia de Buenos Aires. De hecho, la legislatura bonaerense ayer aprobó una emergencia edilicia para toda la provincia, pero esto ha significado que ante la situación de riesgo y de peligro de vida justamente, se han ido suspendiendo clases en la mayoría de los distritos de la provincia. Para darte un ejemplo, en La Matanza hay entre 70 y 100 escuelas con las clases suspendidas diariamente. En algunas
se han retomado porque ha habido algunas obras de emergencia, pero de conjunto no aparece en ningún distrito de la provincia el fondo que tiene que venir de la provincia de Buenos Aires para resolver la situación edilicia. No aparece ni el presupuesto, que ya tendría que estar invirtiéndose porque había un compromiso en el presupuesto de este año por parte del gobierno provincial, porque las escuelas son provinciales y es la que se tiene que hacer cargo, no le puede echar la culpa o el fardo a los municipios. Y no aparece tampoco ante esta situación de emergencia, con lo cual tenemos cientos de escuelas, podríamos decir que hay entre 700, 800 escuelas en la provincia de Buenos Aires, quizás sean más, que hoy tienen las clases suspendidas por riesgo edilicio. De esto, por supuesto, la gobernadora no habla, es la principal responsable, junto a Sanchezini, que es el director general de Cultura y Educación, que también tienen que dar respuestas porque son responsables de que hayan muerto Sandra y Rubén. Romina, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por estar gracias a aquí. ustedes. Bueno.